Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Viernes 21 de noviembre del 2025, quédese con nosotros, esperamos que el espacio sea de su interés. Antes de comenzar, como siempre, debo exhortarles a que se suscriban a este canal, que activen la campanita como aviso a nuestra transmisión, que compartan estos videos con sus contactos y amigos, que utilicen la sección de comentarios para dar sus puntos de vista sobre los temas tratados aquí. Si al final el espacio le agrada, pues dele un me gusta, dele un like. Iniciamos así. Vamos con una noticia del New York Times que yo creo que es importantísima para el mundo, no solamente para Europa o Estados Unidos, sino para el mundo. El New York Times habla sobre un acuerdo que llegaron los Estados Unidos y Rusia para concretizar la paz en Europa del Este. Eso ha tenido reacciones dentro de Europa, dentro de los líderes occidentales europeos que han apoyado a Ucrania en todo este proceso de guerra contra Rusia. Los líderes europeos, según el New York Times, advirtieron hoy, fresquecita la información, que advirtieron que el ejército ucraniano no debe ser desarmado y que ellos deben ser consultados en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Mientras intentan reaccionar con urgencia a un plan de paz de Estados Unidos y Rusia que los ha excluido en gran medida, como también a Kiev. Es de las cosas extrañas. Están hablando de dos superpotencias, pero excluyen a Ucrania, que es parte esencial de todo eso. El plan elaborado sin la participación de Ucrania ni de Europa obligaría a Kiev a ceder porciones significativas del territorio, reducir el tamaño de su ejército y renunciar a ciertos tipos de armamentos. Según personas familiarizadas con el asunto, funcionarios, repito, esto es información del New York Times, está entre sus principales. Stefan Cornelio, portavoz del canciller alemán Friedrich Merz, declaró en un comunicado que Merz y los líderes de Francia y Reino Unido habían asegurado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante una llamada el viernes su apoyo continuo y pleno en el camino hacia una paz duradera y justa. El comunicado no mencionó explícitamente el plan ruso-americano, que refleja las demandas maximalistas que el Kremlin ha mantenido durante toda la guerra y que Ucrania ha rechazado desde hace tiempo. Los líderes dieron la bienvenida a los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero insistieron en la necesidad de proteger los intereses vitales de Europa y Ucrania a largo plazo. Eso incluye que las Fuerzas Armadas ucranianas deben seguir siendo capaces de defenderse eficazmente y defender la soberanía de Ucrania, y que cualquier acuerdo que afecte a Estados europeos o a la Unión Europea o a la OTAN requiere consentimiento de los socios europeos o un consenso entre los aliados, afirmó el comunicado. El plan de paz al que se refiere el artículo es un borrador de 28 puntos, elaborado por un funcionario de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el funcionario? Sí, Steven Witkoff, que es el funcionario que ha estado viajando a Rusia para conversar con Putin. Parece que se lleva bien con Putin. Dicen que también hubo aportes de Marco Rubio y también el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en consulta con el enviado ruso Kirill Dmitriev, jefe del Fondo Soberano de Rusia. El documento se filtró y fue publicado en su totalidad por medios como Axios, Bloomberg y un diputado ucraniano en Telegram, lo que generó una fuerte reacción de líderes europeos y ucranianos. Este plan, que no involucró directamente a Ucrania ni a Europa en su redacción inicial, refleja en gran medida las demandas maximalistas del Kremlin desde el inicio de la invasión del 2022. Independientemente de la forma vertical,
sin escuchar a nadie, del presidente Trump, yo creo que a esa guerra hay que ponerle coto, independientemente de quién tenga la razón, porque no es un asunto regional, esto se está convirtiendo en un asunto continental, peligroso para Europa, pero también a escala mundial. Lo que toque Europa le va a tocar al mundo. ¿Por qué? Porque no es verdad que los Estados Unidos se van a quedar atrás viendo cómo los rusos avanzan, aunque Putin niega y reniega de que su destino sea o sus intenciones sean apoderarse de Europa. Pero esa guerra hay que frenarla. Si Trump lo logra, pues tendrá un handicap a su favor en momentos en que el presidente Trump está bombardeado de arriba abajo con, con situaciones no agradables para él. Cambio de tema, me voy aquí a América Latina. El diario 1 español trae esta información. Lo presento a ustedes para que actúen por cuenta propia, utilicen el pensamiento, creen conciencia, razonen a la hora de que X o Y personaje le diga una cosa u otra. Este diario español trae la información, el país de América Latina que está en la mira de Estados Unidos para convertirlo en una nueva potencia tecnológica. Esa es la información completa. ¿Cuál es ese país? Bueno, eso vamos a verlo aquí mismo, inmediatamente. Mírenlo aquí. El país de América Latina que está en la mira de Estados Unidos para convertirlo en una nueva potencia tecnológica y superar a China. Applied Materials es una empresa multinacional con sede en Estados Unidos. Se especializa en equipos y servicios para la industria de semiconductores y decidió establecerse en Costa Rica para hacer su primera operación en América Latina. Esto es porque consideraron que este país ofrece una base sólida para el crecimiento gracias a una combinación de proximidad geográfica, estabilidad económica, talento calificado y un entorno favorable para la inversión. Cuando yo vi la información, inmediatamente tuve que pensar en el presidente Luis Abinader, que tendrá buenas intenciones, pero que le faltan muchos años luz para ser un estadista, y lo primero que le pase o lo primero que le cuente cualquiera, pues él lo suelta ahí, sin importar las consecuencias. Esa empresa de semiconductores norteamericanos escoge a Costa Rica. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué, miren por qué. Porque Costa Rica está dentro de los 3 países con potencia tecnológica. Está Costa Rica, que tiene un 30% de su población adulta con estudios superiores y se posiciona como líder en la región, conjuntamente con Colombia, que tiene 22,2% de sus habitantes han completado estudios universitarios, ubicándose en el puesto 32 del ranking mundial. México, aunque enfrenta desafíos educativos, el país cuenta con un 16,8% de su población con formación superior, consolidándose como un competidor regional. Me acordó que no hace mucho, hace algunos días, el presidente Luis Abinader, pues sin ningún tipo de rubor, le dijo al país de que República Dominicana iba a ser un hub de inteligencia artificial y Paliza lo replicó, lo promovió. Bueno, no sé qué ganan con eso, con la agravante que usted dirá, pero ¿por qué no? Bueno, lo primero que tiene que hacer República Dominicana para convertirse en un hub de inteligencia artificial es tener la energía suficiente, la energía eléctrica suficiente para garantizar que ese hub en tecnología artificial sea el doble. ¿Y cuál es la energía? Bueno, la energía es el doble de la demanda instalada que hay en República Dominicana. ¿Por qué? Por los aparatos que utilizan, los software que utilizan esos
la inteligencia artificial y que provocan entonces un consumo casi igual que el consumo de la población en sentido general. ¿Puede República Dominicana estar pensando en convertirse en un hub de inteligencia artificial? Yo lo dudo en las condiciones actuales. Si el país tiene una serie de problemas en términos de energía eléctrica, que en vez de avanzar hemos regresado hacia fechas no buenas para recordar, eh, ¿quién se va a aventurar a ese tipo de cosas en República Dominicana? Y usted dirá, bueno, el presidente ha anunciado una serie de obras, de plantas que van a entrar en los próximos 5 años, 6 años. Ahora, esas plantas las está construyendo el gobierno. ¿Y por qué tantas plantas el sector privado, nacional, internacional, pues están en carpeta para conectarla al sistema nacional cuando Dios quiera? Por la sencilla razón de que el sector privado va a fijar precios. Entonces, independientemente de la falta de oferta que hay, el día, si es que lo hacen, que lo pongo en duda, pero si es que lo hacen, el día que se concreticen esos planes, que esos planes se hagan realidad, a qué precio se va a vender la energía eléctrica y si es factible para esas compañías, muchas compañías que deberían llegar aquí, según el anuncio del presidente, instalarse en República Dominicana. Mientras tanto, Costa Rica se fue arriba. Costa Rica se fue arriba por una serie de factores que incluyen, déjame ver si lo busco ahí, proximidad geográfica, estabilidad económica, talento calificado y entorno favorable para eh, la inversión. Si usted no más recuerda, en uno de nuestros últimos programas hablamos de cómo Islas Vírgenes se convertía en uno de los principales socios económicos dominicanos en el sentido de conducir inversión a República Dominicana. Y si usted no más recuerda, desde el presidente de la República hasta más de los pelafustanes del PRM, pues tienen su dinero en offshore. El presidente la tiene en Islas Vírgenes y muchos funcionarios de eso la tendrán en Islas Vírgenes. Entonces uno podría pensar, bueno, se hicieron tan ricos que entonces mandaron el dinero a Islas Vírgenes y ya el dinero lavado, entonces lo invierten en República Dominicana. Habrá que ponerle los dueños del país. Cambiando de tema, déjame una por aquí. Ayer, eh, José del Carmen Saviñón hizo una visita a la Fundación Global que preside el presidente Leonel Fernández. No he escuchado anuncios oficiales de nada, pero esa visita, José Saviñón no la hizo para ver la biblioteca que tiene Leonel en la Fundación Global. Y digo esto porque si hubiese sido, que muchas veces mucha gente va a hablar particularmente con Leonel a la Fundación Global, que su centro de operación es ahí, no estuvieran presentes y no se tiraran una foto estos señores. Ahí usted ve a Radamés Jiménez, quien es el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo y brazo operativo de Fuerza del Pueblo, y ve por el otro lado a Manolo Pichardo, miembro del comité político del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Y entonces ve del Castillo Saviñón junto a la que debe ser su esposa, me imagino yo, junto a Leonel Fernández. Esa foto le indica a usted de que José del Castillo Saviñón está decidido, dio un paso al frente, aunque no lo hayan anunciado ahora mismo, hacia la Fuerza del Pueblo. Y ese es un proceso que se ha mantenido constante y que mucha gente en el PLD ha desertado y se ha mudado
a la fuerza del pueblo, no porque alguien de la fuerza del pueblo, como escuché a unos PLDistas, le pusiera una pistola en la cabeza o que lo forzara o que lo obligara a irse del PLD, no, se van porque, en mi opinión, ven al partido Fuerza del Pueblo con mucho más probabilidades, pero muchísimas más probabilidades, con todas las posibilidades de llegar al poder en el 2028. Eh, al el PLD decidir ser volver a ser un partido de cuadros, pero sin ningún tipo, en su mayoría, de educación, de formación, pues ven al PLD como sin pies ni cabeza y ven un partido político que tuvo la oportunidad de mantenerse en las primeras páginas de la política dominicana y en realidad lamentablemente eso no ha pasado. Y digo lamentablemente porque yo tengo gente ahí que aprecio, eh, desde muchos que están ahí, hasta familiares míos y parientes. Está Charlie Mariotti, que es pariente mío. Está Charlín Mariotti, que es sobrino mío. Un muchacho con todas las condiciones para lanzarse y brillar en el panorama político dominicano. Pero la situación está en que cada día más personas, no del PLD exclusivamente, sino de la sociedad dominicana, se alinean a la fuerza del pueblo. Les cambio el tema porque miren esto, amigos míos. Esto es una foto que a mí me apena mucho cuando yo veo a los funcionarios. Este señor, Magín Díaz, hace algunos meses atrás, antes de junio, cuando fue nombrado en el importante Ministerio de Hacienda, pues vivía reconociendo el fracaso del gobierno del cambio. Se ha subido ahí y se puso el traje de burócrata y todo lo que decía anteriormente de preocuparse por la población se fue al hoyo. Ahora es un defensor a capa y espada del gobierno del cambio. Se sabe que el gobierno gasta por cada peso que le entra 92 en gastos corrientes, lo que es un récord. Es decir, es un gobierno que vive cogiendo prestado, tratando de sacarle hasta el último chele a usted para tirarlo para arriba y cuando caen, cuando vuelven a caer, pues usted sabe a las manos de quién cae. Magín Díaz advierte que República Dominicana debe impulsar reforma ahora para evitar una crisis. No, Magín, eso no es así. ¿Qué tipo de reforma es lo primero que usted tiene que determinar va a implementar el gobierno? Porque yo lo que estoy viendo ahí es una reforma regresiva. Todo lo que se habla es que el ITEVI está bajito, que el impuesto sobre la renta, que una serie de cosas. La gente que tiene menos recursos, a eso ustedes lo pretenden grabar. Y esa posición de este señor, pues, defrauda a los dirigentes políticos, porque este pendejo es político. Cuando él dice yo soy un técnico, no, usted ha cambiado de chaqueta en cada gobierno que se ha metido y entonces se pone para entrar al PRM y los PRMistas no lo guillotinen, decir que usted es técnico, que usted no es político. No, usted es un búsquetela, que sin hacer ningún esfuerzo político, pues se engancha en los trenes, convenciendo a los dirigentes importantes de distintos partidos políticos con el fin de que le aseguren a usted su permanencia en cargos privilegiados de la sociedad, del gobierno dominicano. Entonces, este hombre quiere e insiste con la reforma y yo le digo a usted, no se deje meter esa reforma porque lo que ha pasado en República Dominicana no tiene nombre. Tenemos 5 años tirando el gobierno para arriba, tirando los recursos del Estado para arriba, distribuyéndolo como mejor le parece o como mejor le beneficie, desde una tarjeta Supérate, sin ningún tipo de registro de la persona que recibe, sin ningún tipo de numeración, un plan social de la presidencia que parecía una gareta con puño, sacan a Yadira Enríquez de ahí, pero no hay consecuencias, no hay régimen de consecuencias. Luis Abinader se levanta un día y dice voy a pensionar 80,000 personas,
pensionar que nunca han trabajado en el Estado, con pensiones privilegiadas, y ahora no tienen cuarto. Compran unas elecciones, hacen 20.000 vagamunderías y ahora no tienen cuarto. Y ahora pretenden ellos, encabezados por este sinvergüenza, porque Abinader no tiene cara para pedirle a la gente otra vez que apruebe la reforma, porque eso sería empobrecer más a la clase política y a la ¿qué clase política? A la sociedad dominicana. Cuando usted ve eso y ve esto, primero, antes de entrar en Luis Valdés, que anda por esas mismas ramas, Luis Valdés de la Dirección General de Impuestos Internos, ese es el director, le pagó o contrató al Fondo Monetario Internacional para que le hiciera un estudio donde le dijera qué sectores del país pagan ITEVI y qué no. Lo que yo creo que es algo absurdo y demuestra que ese tipo de gastos son superfluos. Porque usted tiene Hacienda, llame a Magín Díaz que le iba a dar todas esas cifras y usted las debe tener porque usted es el encargado de recaudar impuestos, ¿o no? Entonces usted tiene que saber las empresas del país que pagan ITEVI y las que no pagan, me imagino yo. Para darle una idea y para que usted vea que no hay que hacer ningún tipo de reforma, sino aplicar la ley y exigir el pago del ITEVI a las empresas en República Dominicana, el 9% del Producto Interno Bruto del 18 al 23 se ha ido en evasión el ITEVI. 9%. Ellos ponen del 2020 al 2023. Ellos pudieran dar perfectamente del 2020 al 2024, inclusive hasta la mitad del 2025 o hasta las 3/4 partes del año del 2025. Pero no lo hacen, no sé por qué. Ahí hay 9% del Producto Interno Bruto en evasión de impuestos. Un informe, repito, raro, porque ¿para qué tenían que contratar al Fondo Monetario Internacional para que le hiciera ese trabajo? Y porque ese trabajo está fuera de contexto del 2018 al 2023. República Dominicana pierde en el ITEVI entre 36 y 42% del mismo, que debería recaudar, especialmente los sectores básicos son construcción, comercio y hoteles y restaurantes. Oiga, aparte de que los hoteles de República Dominicana, turísticos, resort y demás, tienen una serie de exenciones fiscales y van en coche porque no pagan lo que corresponde al fisco, pues entonces evaden el impuesto entre el 36 y 42%. Entonces, esas son de las cosas del país y esas son de las actuaciones de este grupo de personas torpes que no tienen en sí ni la vocación de servir, pero mucho menos la capacidad para dirigir los destinos de un país, administrar la cosa pública y mucho menos la seriedad. A propósito de esto, miren esta información que sirve el dinero. El 70% de los trabajadores dominicanos enfrentan ingresos insuficientes para cubrir servicios básicos, edad avanzada y falta de educación formal, entre las barreras para acceder a empleos de calidad en República Dominicana, según un informe de Hacienda y Economía. Cuando usted ve esto, pues se echa para atrás porque Luis Abinader, Magín Díaz y Luis Valdés, el de la Dirección General de Impuestos Internos, se encuentra que usted va muy en coche. Y si somos 10 millones, que no somos 10 millones de trabajadores, usted se encuentra, si somos 10, en que 7 millones y un chin de los trabajadores dominicanos enfrentan ingresos insuficientes para pagar servicios básicos. Entonces,
El gobierno le importa un bledo si usted tiene cuarto ni nada, si usted se alimenta o no. Lo que el gobierno le interesa es aumentar su gula y sacarle hasta el último centavo a usted para utilizarlo en cosas no importantes. Imagínese usted para qué que lo utilizan. Escríbame ahí, ¿para qué utiliza Luis Abinader y su trulla los ingresos que recaudan? Esto va más lejos, fíjense, el estudio, el 70% de los trabajadores dominicanos no tenía ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de bienes y servicios en el 2024, según el informe del Índice de Calidad de Empleo del Ministerio de Hacienda de Economía. Eso era en el 2024. La situación se ha tornado un poquito más difícil, o mucho más difícil, que en el 24, que no estaba fácil, pero esto ya escapa al raciocinio humano y, y este año debe ser mucho mayor que el 70%. El problema afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes de 15 a 24 años y residentes del Gran Santo Domingo, entre otros grupos vulnerables. Datos clave: el 70.1% de los trabajadores ocupados en la República Dominicana en el 2024 no percibía ingresos suficientes para cubrir la canasta básica, lo que indica una precariedad laboral significativa a pesar de una mejora general respecto al año anterior. Grupos más afectados: esta situación impacta de forma más severa a mujeres jóvenes de 15 a 24 años y personas que viven en el Gran Santo Domingo. Lo había mencionado anteriormente. Y otros factores de precariedad. El informe también señala altos índices de precariedad en componentes como seguridad social, beneficios sociolaborales y contratos laborales. Barreras de acceso: la falta de educación y la edad son barreras importantes para acceder a empleos de mejor calidad, afectando a grupos como los adultos mayores de 60 años. Esa es una situación que se presenta aquí. Le hemos hecho un recorrido desde la situación en Ucrania, pasando por los 3 países más tecnológicos de América Latina, de ni soñarlo está República Dominicana. Tocamos también el tema del cruce de dirigentes políticos del PLD a la Fuerza del Pueblo. Y este tema importante de las pretensiones de Luis Abinader, Magín Díaz y Luis Valdés de arrancarle hasta el último centavo que usted tenga, sin importarle la suerte que usted corra. Y finalmente tocamos la precariedad de los dominicanos para cumplir con esa cuota de pagar servicios básicos de vida. No tienen para comida básica, van a tener para pagar servicios básicos. Así las cosas, amigos míos. En otra ocasión estaremos aquí. Mi nombre es Willy Paz, este es Canal Nacional de Informaciones CNI, donde planteamos las cosas como son.